Namaskar. Vamos a conversar agora sobre um tema muito importante, muito existencial, dentro da vida das pessoas e também no processo do programa Transforme-se de Yoga Terapia. E é sobre qual é a natureza do ser humano, ou qual é o propósito da existência do ser humano. Nós chamamos a esse propósito, essa natureza, de Dharma. Assim como cada coisa tem seu próprio propósito e sua natureza, como ser um violão, serve para fazer música, para tocar e fazer música. Se nós penduramos o violão em nossa parede de casa como enfeite, ele muda sua natureza. Ele se transforma agora em um enfeite. Mas sua verdadeira natureza é produzir sons. Da mesma forma, uma cadeira é utilizada para sentar-se. É verdade, existe a cadeira de Luís XV, que é uma peça, uma obra-prima que está em um museu em Londres. Mas ali já perdeu sua verdadeira natureza de servir para sentar-se e se transformou em uma peça de museu. Da mesma forma, a natureza da água é mover-se, é correr. A natureza do fogo é queimar. E então, qual é a natureza do ser humano? ¿Por que existe? ¿Para que existe o ser humano? Bom, tem pessoas que pensam que ele existe para comer, dormir, procriar, as necessidades básicas, né? E que essas necessidades básicas é o propósito e a vida do ser humano. Mas de acordo aos yogis, de acordo aos espiritualistas, essa não é. Sim, nós precisamos de cuidar de nosso corpo físico, por isso que comemos, por isso que descansamos, por isso que nos reproduzimos para reproduzir nossa espécie, por isso que nos protegemos através do instinto de medo. Isso é muito importante, mas é parte de sua natureza de proteção, de autossubsistência, que é o cuidado do nosso corpo. O ser humano é muito mais que isto. Por lo tanto, o propósito da vida do ser humano é muito mais que simplesmente alimentar e cuidar de nosso corpo físico. O verdadeiro propósito da vida humana é realizar o verdadeiro porquê de que está neste universo, é para realizar sua verdadeira natureza, sua essência. O ser humano completa um processo de criação, onde a criação começa, se criam os elementos, se criam os diferentes estados vegetales, e depois os animales, e depois vem o ser humano. Existe assim um círculo da criação, e o ser humano é o que completa esse círculo, que volta, que tem a oportunidade de voltar novamente. A criação nasce do Criador, dessa entidade cósmica, faz todo um processo, logo entra na vida. Essa vida vai escalando graus de sutileza, de elevação. Os animais são mais desenvolvidos que as plantas. E as plantas mais desenvolvidas que os seres
unicelulares, porque son seres, las plantas, con muchas células. Los animales no solo tienen muchas células, mas tienen una conciencia más desenvolvida que las plantas. Y el ser humano tiene una conciencia ainda más desenvolvida. Entonces, en ese proceso de evolución, el ser humano tiene la capacidad de poder completar. Existen seres humanos que son muy básicos y viven para satisfacer sus instintos innatos, sus instintos básicos, que tienen que ver con la sobrevivencia y el cuidado del cuerpo físico. Mas hay seres humanos que han desenvolvido su psiquis y desenvolvido su intelecto y son seres más racionales y buscan la utilización de su raciocinio en su vida. Mas ainda esto no es el estado más aprimorado de vida humana. Luego vienen los seres humanos que tienen pensamientos y emociones más sutiles ainda. No solo su intelecto y ese intelecto que se torna un intelecto egoico de aprender muchas cosas, de decir, mostrar cuánto que yo sé. Eso tiene que ver con mente subconsciente, tiene que ver con ego. Mas cuando nos damos un paso más profundamente, el intelecto humano comienza a misturarse con la intuición y comienza a desejar algo más profundo. A desejar en la vida algo más sutil, algo más profundo. Aquí comienza el camino del autoconocimiento. Aquí comienza el camino da espiritualidade. Aquí comienza el camino da divinidade. Y aquí el ser humano se torna un verdadero ser humano y satisface su verdadero propósito en la vida, que es desenvolver su verdadera naturaleza, que es espiritual, su verdadera naturaleza, que es o Dharma de o divino. O Dharma, que tem que ver com o cuidado do corpo físico, é chamado de Swabhavik Dharma, o Dharma instintivo. Mas o Dharma que conduz ao ser humano passo a passo, de grau a grau, em direção à sua essência, à sua divinidade. Na verdade, no mais profundo, somos seres de luz. Então, esse Dharma se chama Bhagavad Dharma, o Dharma que eleva al ser humano a su esencia, ao divino. El ser humano existe y tiene diferentes grados de conciencia. Tem seres humanos que son muy físicos, buscan su gratificación en cosas físicas, cosas materiales. Tem seres humanos que son más intelectualizados. Entonces su conciencia está más desenvolvida. Él comienza a utilizar su raciocinio. Y así, a vida humana, que es un continuo fluxo que va do instintivo, do primitivo, pasa por lo intelectual y llega a lo intuitivo, para luego a través de esa intuición, él llegar a su esencia, hacia lo divino. O Dharma del ser humano es realizar esa divinidad en su vida. Y en ese proceso, do animal, do instintivo, até el ser humano se torna un ser divino, en ese proceso a conciencia se va expandiendo también. Y así, al inicio a conciencia se va expandiendo y ocupa una pequeña expansión de conciencia. Mas a medida que el ser humano va evolucionando, a medida que va entrando en el plano más sutil, él expande su conciencia hasta 360 grados. Una conciencia total, que es a conciencia cósmica en el ser humano. Ahora, ¿cómo es posible para el ser humano hacer ese proceso? Hacer ese camino en dirección hacia su sutileza, su divinidad. Aquí que nacen las prácticas de los yogis. Los yogis dieron todas esas prácticas espirituales
para acelerar ese proceso, para que el ser humano tenga capacidad de entrar en ese proceso más sutilmente y moverse más rápidamente en el proceso de atingir su realización, atingir su estado de divinidad. Y dentro de ese proceso, algo que es muy importante es servicio. Servicio es entregar nuestro ego que está limitado a emociones físicas o psicológicas. Comenzar a entregar ese ego y abrir ese ego que solo quiere gratificación para sí mismo. En el caso de las cosas materiales, la persona busca para su propia satisfacción. En el caso de las gratificaciones intelectuales, la persona también va en la búsqueda de su propia gratificación. Mas cuando desenvolve las camadas más sutiles, expande su conciencia, él comienza a sentir, de que él no es un ser que vive para su propia satisfacción solamente, mas que es un ser que vive también para vosotros. Y allí, cuando él comienza a vivir para vosotros, comienza a servir, como fueron o ejemplo de los grandes mestres. Ellos no precisaban ficar aquí en el mundo, eran almas realizadas, mas ellos ficaban, ¿por qué? Para ayudar a otras personas a crecer y a moverse. Cuando el ser humano atinge el sentimiento de quiero hacer alguna cosa, quiero hacer alguna diferencia en este mundo. Yo no vine aquí solo para comer, dormir, hacer sexo y acumular un monte de cosas materiales, estudiar un monte de filosofías y cosas aquí. Yo no vine solo para eso, yo vine para un propósito mayor. Vine para aquí para realizar mi Dharma y para ayudar a los otros a también evoluir, expandirse y servir a los otros en todas formas posibles. Entonces, ese sentimiento de servicio, ese sentimiento que sale de adentro para afuera, de servir, ¿servir qué? Servir a los seres humanos, a plantas, ¿servir qué? Servir a creación de Dios, a creación, ayudar a Él en el proceso de cuidar de esta creación. Entonces, cuando el ser humano sirve a creación de Dios, esa es una forma muy rápida de evolución. Solo meditar sin el servicio, a meditación no va a elevar a la persona. La persona puede atingir algunos grados, mas su ego ainda va a estar allí. Por eso que servicio y las prácticas espirituales deberían ser feitas también como una forma de servicio ao divino, de servicio a Dios. En el momento que yo voy a meditar, voy a pensar en Él, yo voy a desenvolver, voy a acercarme a Él, sentir a Él, amar a Él, entregar a Él mi ego, mi eu, eu e você, Senhor, eu e você, Senhor, eu e você, eu e você. Al inicio es eu, você, você, você. Después comienza eu, você, você, eu, você, você, eu, você, eu, você. Entonces ese eu nos entregamos y nos transformamos en Él, sentimos a Él y nos transformamos en Él. Y ese es servicio interno a Dios. Servicio externo es servicio a creación. Servicio es el camino para realizar nuestro Dharma, nuestro verdadero Dharma. Y aquella persona que entrega su ego para lo divino y que sirve al mundo, él atinge Bhagavad Dharma, o verdadera naturaleza, el verdadero propósito de la existencia del ser humano, la verdadera meta de la vida humana. Nós tenemos varias metas externas, materiales, intelectuales en el mundo en que nos vivimos, mas esas no son nuestra verdadera meta de nuestra vida. La verdadera meta debería ser estar más y más perto de esa entidad cósmica y unirnos con esa entidad cósmica. Namaskar.